Hola, hola, buen día. Buen día, Natalia, Laura. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Me escucho? Hola, Paulina, bienvenida. Hola, Ruth. Buenos días. Vamos a dar unos minutos para que se conecten las demás personas. Vamos a partir, yo creo que 11:05. No sé si es que ustedes están conectadas solas, Laura, Natalia, no, sí, Laura, Natalia, Paulina, o si hay más personas conectadas con ustedes. Yo estoy con Hola, Laura. buenos días. Hola, buenos días. Estoy sola. Ya, súper. Ya vamos a dar unos minutitos más entonces para que se sigan conectando las demás personas.
Hola, Shanley, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, bien, gracias, disculpe la demora. Sí, no te preocupes. Shanley, ¿tú estás con más personas conectadas de vivo? ¿O estás ahí tú sola? Eh, Solo estoy yo. Ah, ya. Ya, perfecto. Súper, ya. En honor al tiempo, vamos a partir. Somos poquitos hoy, pero bueno, ahí vamos a tener el espacio para las preguntas al final. Creo que, bueno, yo no sé si había visto antes a Natalia, Laura, Paulina, parece que no. Yo estuve en el módulo 1 y 2 con Anita. Quizás no nos hemos visto. A Charlene sí nos vimos en el módulo 1. Sí, Ruth, y aprovecho de excusar a Carolina Núñez. Lo que pasa es que ella salió de vacaciones, yo no sé si ella se irá a conectar, pero acá yo la Ah, represento, ¿ya? ya, perfecto. Bueno, después ahí puede ver la grabación, no hay problema. Súper. Ya. Entonces vamos a partir. Bueno, primero les quiero presentar a Natalia Ortega, que es nuestra intérprete de lengua de señas que nos va a acompañar en esta jornada. A compartirles pantalla ahora. Me cuentan si es que se ve bien. Está cargando. Ya. Entonces, hoy nos corresponde, ¿cierto?, un nuevo módulo de nuestro programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, eh, ejecutado por Fundación Descúbreme, ¿cierto?, impulsado por Senadis. Inclusión laboral en Fundación Descúbreme. Soy terapeuta ocupacional de profesión, gestora en inclusión laboral y cuento con más de 6, 7 años de experiencia en lo que respecta a inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, nuestro módulo de hoy va a hablar sobre la accesibilidad universal, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de este módulo? Es que puedan irse con todos los conocimientos relacionados al diseño universal, accesibilidad, ajustes razonables, ¿ya? Y poder comprender así, ¿cierto?, la importancia de todos estos conceptos y de los entornos inclusivos, ¿cierto?, desde esta perspectiva del diseño universal, ¿ya? Vamos a revisar cada uno de los conceptos muy en detalle. Sí, vamos a revisar también un poco de normativa vigente y vamos a ver también algunas recomendaciones, vamos a hacer también una actividad más bien práctica también, un poquito al final de este módulo, ¿sí? Y para comenzar, para dar contexto a este módulo que nos habla sobre accesibilidad y diseño universal, vamos a partir por estos dos conceptos, de igualdad y equidad. Por ahí si es que quieren participar, pueden escribir en el chat qué es para ustedes, qué es lo que entienden por igualdad, qué es lo que entienden por equidad, si consideran que es lo mismo o consideran que hay alguna diferencia. Pueden abrir sus micrófonos, también pueden escribir en el chat. ¿Qué es para ustedes equidad? ¿Qué es para ustedes igualdad? Natalia, Laura, Paulina, Chanley, ¿alguna idea? Yo tengo como el internet, no sé por qué me está fallando un poquitito, pero por igualdad y equidad me viene mucho la palabra oportunidades. Tiene que ver, Oportunidad. que se relaciona bastante con eso. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Chanley.
¿Las demás chicas están de acuerdo con ella? ¿Quisieran complementar un poco más los conceptos? La igualdad sería que se refiere más o menos a cómo se trata a la persona. Ujú, Y la equidad, tratar de reconocerlos con sus características, virtudes. ujú. Súper, Eso. buenísimo, gracias Natalia. Entonces, tenemos aquí ambos conceptos, ¿ya? Donde Natalia y Shanley nos dieron algunas ideas, ¿cierto? Algunos conceptos que vienen a nuestra mente cuando hablamos sobre igualdad y equidad, ¿sí? Y aquí podemos ver entonces que el concepto de igualdad nos indica que todos y todas gocen los mismos derechos y deberes y oportunidades, ¿ya? Es decir, un trato igualitario. Y la equidad garantizar las condiciones para que todos y todas gocen de los mismos derechos, deberes y oportunidades, es decir, un trato justo, ¿ya? Entonces la diferencia entre igualdad y equidad va a radicar en cómo se aborda la distribución principalmente de recursos, de oportunidades y también del trato justo entre las personas, ¿sí? La igualdad implica tratar a todas las personas de la misma manera, ¿sí? Independiente de sus diferencias individuales o circunstancias específicas de vida, ¿ya? Se basa en el principio de dar el mismo trato o el mismo acceso a todas las personas sin discriminar por la característica. ¿Ya? Recuerdan todas nuestras características desde nuestros lentes de la diversidad, ¿cierto? Independiente del género, raza, origen étnico, etc. ¿Sí? Y por otra parte, la equidad va a implicar el poder proporcionar a cada persona lo que necesite específicamente para poder tener las mismas oportunidades de éxito y también las mismas oportunidades de participación, ¿sí? La equidad entonces va a venir a reconocer todas estas diferencias individuales y va a buscar compensar todas estas desigualdades que existen para poder lograr este resultado justo y equitativo, ¿ya? Si les doy un ejemplo, quizás, por ejemplo, yo el sistema más educativo, ¿ya? Em, la igualdad sería proporcionar la misma cantidad de recursos a todos los estudiantes de un colegio o de una escuela, ¿ya? Sin tener en consideración ninguna de sus necesidades individuales, ¿ya? Por otra parte, la equidad sería poder proporcionar recursos adicionales a estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, ¿sí? Que tengan dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, materiales de aprendizaje o de apoyo que sean adaptados, ¿cierto? Tutoría. Y en esta línea, ¿cierto? Estos ajustes que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Respecto de equidad van a apuntar a que estas personas, estos alumnos, ¿cierto? Tengan la misma oportunidad de éxito que los demás compañeros, ¿sí? Entonces, en resumen, mientras que la igualdad se enfoca en tratar a todas las personas de la misma manera, la equidad se va a centrar en poder proporcionar a cada persona lo que necesita específicamente para poder tener, ¿cierto?, estas mismas oportunidades, estas mismas condiciones de vida, ¿sí? La equidad viene a reconocer, ¿cierto?, y abordar las diferencias de cada persona para poder lograr este resultado, ¿cierto?, este trato justo, este trato equitativo, ¿cierto?, en lugar de simplemente tratar a todos por igual, ¿sí? Ya, ahora vamos a ver un poquito respecto del marco normativo vigente, ya que apunta a las temáticas que vamos a ver hoy. Ya le vamos a dar principal foco a estas temáticas, ¿cierto? Y a todos los conceptos, ¿cierto? Que apuntan a ello, ¿sí? Y comentarles que, bueno, en 2010, ¿cierto? Entra en vigencia la ley 20.422, ¿cierto? Que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, ¿sí? Eh, Esta ley lo que busca es promover la inclusión, ¿cierto? Y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del desarrollo, ¿ya?
y en todos los ámbitos de la sociedad también. Garantizando también los derechos de las personas, ¿cierto? Y también promoviendo la eliminación de barreras que puedan limitar su desarrollo pleno como personas, ¿sí? Y aquí es importante destacar que esta ley se basa en 4 principios, ¿ya? En 4 principios que son los que observamos aquí, que son los de vida independiente, de accesibilidad y diseño universal, de intersectorialidad y de participación y diálogo social. ¿Ya? Estos son los 4 principios en los cuales se basa esta ley 20.422. Y el primer principio que nos habla de la vida independiente se refiere a la idea de que todas las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de vivir de manera autónoma, tomando decisiones sobre sus propias vidas, sobre su cuidado, sobre su vivienda, educación, su empleo y también su participación en la comunidad, ¿ya? La vida independiente implica el acceso a distintos servicios de apoyo que finalmente permitan a las personas con discapacidad poder llevar esta vida autodirigida, ¿ya? Y poder participar en actividades que sean de su propia elección. Luego tenemos el segundo principio de accesibilidad y de diseño universal. ¿Ya? Vamos a ver estos conceptos más en profundidad, pero finalmente la accesibilidad, ¿cierto? Se refiere a esta eliminación de barreras. ¿Se acuerdan el concepto de barreras en el entorno? Es que tenían barreras físicas, ¿cierto? Sociales, de la comunicación. Y esto apunta, ¿cierto?, a esta eliminación de estas barreras que finalmente van a limitar la participación de las personas con discapacidad en los diversos entornos, ¿sí? Y el diseño universal, por otra parte, busca crear entornos, ya desde el inicio, que sean accesibles para todas las personas, independientes de sus habilidades, de si tienen discapacidad o no. Y esto implica, ¿cierto?, poder considerar la diversidad desde el principio en vez de realizar adaptaciones después, ¿ya? Luego tenemos el principio de intersectorialidad, que implica la colaboración y la coordinación entre diferentes sectores o áreas de gobierno, de sociedad civil, para poder ir abordando de manera integral y efectiva cada uno de los desafíos que están relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad. La idea de este principio es poder superar ciertas barreras a nivel organizativo y poder trabajar de manera conjunta, ¿cierto? Para poder promover políticas públicas, ¿cierto? Y programas inclusivos que aborden las necesidades de las personas con discapacidad de manera integral, ¿sí? De manera holística, ya en todos los ámbitos de su desarrollo. Y finalmente tenemos el cuarto principio, que es el de participación y de diálogo social. Y estos conceptos se refieren a lo fundamental que es incluir a las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas, ¿ya? Esto implica garantizar la participación activa, ¿cierto?, de las personas en la sociedad, en procesos políticos, en la planificación y en la evaluación también de políticas y programas que puedan tener impacto en sus propias vidas, en sus derechos y en su bienestar, ¿ya? Y de aquí es importante que tomemos un lema, ya que viene un poco desde este principio, que quizás lo escucharon en el primer módulo y quizás más adelante también, que es un lema que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Y este es un lema fundamental en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque este principio, este lema enfatiza en la importancia de esta participación activa de las personas en la toma de decisiones que afectan sus vidas, ¿cierto? Que tiene que ver con este principio, con este cuarto principio, ¿sí? Significa justamente que las políticas, que los programas y que todas las acciones que estén focalizadas o que estén destinadas a beneficiar a las personas con discapacidad tienen que ser desarrolladas, tienen que ser implementadas y evaluadas con la propia participación y liderazgo de las personas con discapacidad, ¿sí?
Por lo tanto, este lema refleja justamente este principio, ¿cierto?, de participación y diálogo social, siendo un componente muy clave para poder garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad también y la inclusión social de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, en resumen, nada sobre nosotros sin nosotros resume esta idea de que las personas con discapacidad tienen que ser agentes activos en la búsqueda de soluciones y en la toma de decisiones que afectan sus vidas, ¿sí? Y que también, ¿cierto?, su participación es fundamental para poder garantizar una sociedad que sea realmente inclusiva y que sea equitativa, ¿ya? Entonces, vamos a entender estos 4 conceptos, estos 4 principios, como principios fundamentales, ¿sí?, para poder promover una sociedad mucho más inclusiva, más justa, más equitativa, donde las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades y puedan participar también plenamente, ¿cierto?, en todos los aspectos de su vida, ¿ya? Y la implementación, ¿cierto?, de todo esto requiere un enfoque integral, ¿ya? Y que puede involucrar a diversos actores, ¿sí?, incluidos los gobiernos, la sociedad civil y también el sector privado, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque esto finalmente nos va a permitir entender la inclusión como un derecho fundamental, ¿sí? Tenemos también dentro de nuestra normativa legal que apunta, ¿cierto?, a los conceptos que vamos a ver hoy. Tenemos también este decreto que se publicó el año 2016 en el Diario Oficial, que es el Decreto Supremo número 50, ¿ya? Que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y de Construcciones, ya actualizando cada una de sus normas que están dispuestas, ¿cierto?, y que se basan en la Ley 20.422 sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. Y este decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece ciertas exigencias que esperan asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, especialmente aquellas personas que son usuarias de silla de ruedas, ¿ya? Dentro de los principales cambios que indica este decreto está la incorporación justamente de los conceptos de accesibilidad y de diseño universal, que ambos vienen, ¿cierto?, desde la Ley 20.422, ¿ya? Y también hay otras incorporaciones de esta ordenanza general, ¿cierto?, que son también las exigencias de la ruta accesible, ¿ya? Y para continuar, los invito a ver un video corto. Bueno, y este video entonces viene a abrir un poco, ¿cierto?, toda esta conversación que vamos a tener el día de hoy con estos conceptos, ¿cierto? Y que son estos conceptos claves, ¿ya? Y estos conceptos claves que me imagino que los han escuchado en algún momento, vienen, ¿cierto?, como les había mencionado, desde la Ley 20.422. Ya en la Ley 20.422 sabemos que establece normas sobre igualdad y de inclusión social, ¿cierto?, de las personas con discapacidad y define ciertos términos que son fundamentales en esta nueva mirada que debamos dar también a todos nuestros entornos, ¿ya? Ciudades, servicios, edificios, atención pública, etc. Y nuestro primer concepto es el concepto de diseño universal, ¿ya? El diseño universal lo que busca es poder crear entornos, productos y servicios que sean utilizables por
la mayor cantidad de personas posible, ¿ya? Sin necesidad de que estos sean adaptados o que tengan modificaciones específicas, ¿ya? Este diseño universal se basa en la premisa de que la diversidad humana es constante, ¿ya? Por lo tanto, busca diseñar de manera inclusiva desde el principio, ¿ya? Considerando las necesidades y las capacidades de una amplia gama de usuarios, ¿ya? Y el diseño universal va mucho más allá de la accesibilidad, ¿ya? Si bien son conceptos que están relacionados, el diseño universal busca mejorar la comodidad y la facilidad en el uso para todos, independiente de las características de la persona, independiente de sus características, de sus habilidades, ¿cierto? Entonces, básicamente, mientras que la accesibilidad se enfoca en eliminar barreras específicas para permitir la participación de personas con discapacidad, el diseño universal busca crear entornos, ¿ya? Y productos que sean accesibles, que sean cómodos y prácticos para la mayor cantidad de personas posibles desde el principio, ¿ya? Entonces, el concepto de accesibilidad, por otra parte, ha ido evolucionando también con el tiempo, ¿ya? Inicialmente, este concepto de accesibilidad buscaba resolver barreras arquitectónicas puntuales, ¿ya? A las cuales se enfrentaban las personas con discapacidad, ¿ya? Y hoy con una visión mucho más universal, se enfoca en... Hay una persona aquí esperando, ahí está. Como les mencionaba, con esta mirada mucho más universal, este concepto de accesibilidad se enfoca en la búsqueda de soluciones que no hagan diferencia a tipos o condiciones, ¿cierto?, de personas, sino que bajo este principio de diseño universal que vimos anteriormente, ¿cierto?, las soluciones sean para el mayor número posible de personas, ¿ya? Es decir, que el usuario, independiente de su condición particular, pueda hacer el uso de sus servicios, ¿cierto?, de los espacios, de la comunicación, etc. ¿Ya? Entonces, para hacer la diferencia, el diseño universal busca, ¿cierto?, este uso equitativo desde el inicio. Ya la accesibilidad lo que busca es ir derribando las barreras, ¿ya? Luego tenemos el concepto de ajustes razonables. Vamos a silenciar sus micrófonos. Ahí sí. Nuestro concepto de ajustes razonables, que yo creo que lo tiene mucho más instaurado, ¿cierto? Que tiene que ver con ciertas modificaciones o adaptaciones, ¿cierto?, que se realizan en base a las necesidades de cada persona, ¿sí? De modo que puedan participar, ¿cierto?, en condiciones de igualdad. Ya estos ajustes se implementan para poder eliminar, ¿cierto?, reducir barreras que impidan la participación de la persona en esta igualdad de condiciones, ¿ya? Algo importante de los ajustes razonables es que estos ajustes no deben implicar, ¿cierto?, una carga desproporcionada a la organización, ¿sí? Y finalmente tenemos el otro concepto, que es nuestro concepto de barreras en el entorno, que, tal como indica aquí, son ciertos obstáculos, ¿cierto?, que dificultan o que limitan la participación de las personas en distintos entornos, ¿sí? En entornos físicos, entornos digitales, sociales, etc. Y a continuación vamos a enfocarnos en los conceptos de accesibilidad y de diseño universal, ¿ya? Y los voy a dejar con un video que es bastante explicativo, que nos va a permitir también continuar entendiendo estos conceptos, ¿cierto?, a lo largo de este módulo.
Súper. Entonces, este video, tal como les había comentado, ¿cierto? Nos invita como a revisar más en profundidad, ¿cierto? Estos conceptos de accesibilidad universal versus lo que es el diseño universal, ¿ya? Entonces, para comenzar a profundizar en todos estos conceptos, primero debemos ver, ¿cierto?, que la accesibilidad universal cubre distintos ámbitos de acción, ¿ya? Pudiendo estos ámbitos, ¿cierto?, ser desarrollados en distintas áreas, ¿ya? En distintas áreas de la empresa y también en otros contextos, ¿sí? Y tal como indica aquí, estos ámbitos de acción, primero tenemos lo que es lo urbanístico, ¿ya? Que tiene que ver con áreas verdes, los estacionamientos, las vías de circulación que existen dentro de las organizaciones, ¿ya? Lo arquitectónico, ¿ya? Que tiene que ver con la infraestructura de la empresa, con la edificación. El transporte, ¿ya? El sistema de transporte que tiene la empresa, por ejemplo, vehículos, buses de acercamiento. Por otra parte, tenemos lo que es la formación, ya que es el proceso, digamos, de aprendizaje, los sistemas también de selección de personal, las capacitaciones que se entregan dentro de la empresa, ¿ya? La comunicación, ¿ya? Que tiene que ver también con la participación social, ¿cierto? Las señaléticas, los programas computacionales que se utilizan, ¿ya? Y cultura y ocio, ¿ya? Que tiene que ver con por ejemplo, actividades, ¿cierto?, de recreación, celebraciones que organiza la empresa, por ejemplo, desde las áreas de recursos humanos, ¿ya? Y por otra parte tenemos, ¿cierto?, el diseño universal, que busca, ¿cierto?, tal como lo vimos anteriormente, garantizar el desempeño de las personas, ¿cierto?, y que este sea un desempeño seguro. Respecto del diseño universal, para que entiendan también desde dónde viene este concepto de diseño universal, este concepto lo implementó Ronald Mace, ¿ya? Ronald Mace, este personaje que ustedes pueden ver aquí en la imagen también, él era un arquitecto, era diseñador, era profesor y también usuario de silla de ruedas, ¿ya? Él fue reconocido por su trabajo pionero en el campo de la accesibilidad y del diseño universal, ¿ya? Y él es considerado como uno de los principales defensores y promotores también del diseño inclusivo en todo lo que es entorno construido, en productos y en servicios, ¿ya? Mace es muy conocido por haber acuñado justamente este término de diseño universal, ¿ya? Y por toda la contribución que esto tuvo al poder establecer todos los principios fundamentales que vienen desde este enfoque, ¿ya? Y la visión de Ronald Mace se centra en la creación de todos estos entornos, de los productos, de los servicios, y que estos sean accesibles y utilizables, ¿cierto?, por la mayor cantidad de personas posibles, independiente de las características de las personas, ¿ya? Independiente de sus habilidades físicas, sensoriales, cognitivas, ¿ya? Y como dato también, Mace fue fundador también de un centro de accesibilidad ambiental, ya en una universidad en Carolina del Norte, donde también gran parte del trabajo que él hizo de investigación, de desarrollo, se llevó a cabo ahí, ¿ya? Respecto de estos estudios, ¿cierto?, de accesibilidad y de diseño universal, ¿ya? Él también fue un agente muy importante en la redacción también de la legislación de accesibilidad en las leyes de Estados Unidos, ya respecto de los derechos, ciertos fundamentales de las personas con discapacidad. Por lo tanto, el legado
que ha tenido Maze, ha tenido un impacto súper importante y que también ha perdurado en el tiempo respecto de la forma en la cual nosotros podemos ir concibiendo y vamos diseñando, ¿cierto?, estos entornos construidos, los productos y los servicios, ¿cierto?, a nivel mundial. ¿Ya? Por lo tanto, es un trabajo que también ha inspirado a muchas generaciones de profesionales, ¿cierto?, para poder ir adoptando un enfoque mucho más inclusivo y que esté centrado, ¿cierto?, justamente en el usuario, ¿ya? Y lo que indica Maze es que justamente lo que hemos estado, ¿cierto?, conversando durante este primer, en este módulo, es que el diseño universal, ¿cierto?, busca estimular el desarrollo de productos atractivos, comerciales, que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios. Y Ronald Mace estableció 7 principios fundamentales respecto del diseño universal, ¿ya? Primero, el uso equitativo, la flexibilidad del uso, que sea de uso simple e intuitivo, que sea perceptible, que tenga tolerancia al error, que tenga bajo esfuerzo físico y que tenga tamaño y espacio de uso adecuados, ¿ya? Respecto del primer principio que establece Mace, que tiene que ver con este uso equitativo, se refiere a que el diseño es útil y es vendible por todas las personas, ¿ya? Apunta a que proporcione las mismas formas de uso para todas las personas, ¿ya? Que evite segregar o estigmatizar a cualquier persona y que el diseño sea atractivo para todos los usuarios, ¿ya? En esta línea, por ejemplo, un ejemplo, digamos, de este uso equitativo podría ser, por ejemplo, la entrada principal de un edificio, ya que tenga una rampa que sea utilizable para personas que utilizan silla de ruedas o que deseen también utilizarlo, que sea mucho más fácil, ¿cierto? Y que también cuente con escaleras para aquellas personas que prefieran y puedan utilizarla. ¿Ya? El segundo principio de uso flexible tiene que ver con que el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y de habilidades individuales, ¿ya? Es decir, que pueda ofrecer posibilidades de elección frente al cómo se va a utilizar, que pueda, por ejemplo, utilizarse con ambas manos o con la mano izquierda, con la mano derecha, que facilita también la exactitud y la precisión al momento de utilizarlo y que se pueda adaptar, ¿cierto?, al ritmo de cada persona que lo utilice, ¿ya? Luego tenemos el otro principio que sea de uso simple y de uso intuitivo, ¿ya? Y aquí esto se refiere a de que sea fácil de entender, ¿ya? Que se elimine una complejidad, ¿cierto?, en el uso del producto, que sea cómodo, ¿cierto?, a un amplio rango, ¿cierto?, respecto, por ejemplo, del lenguaje, que también tenga que ver con que entregue ciertos métodos fáciles de comprender, ¿cierto? Por ejemplo, la llave del agua, estas que son con monomando, tipo palanca, ¿ya? Eso tiene un uso intuitivo y un uso simple, porque yo sé que si levanto esa manilla, ese monomando, va a salir el agua. Si lo bajo, ¿cierto?, se va a cortar el agua. Si la subo y la muevo hacia la izquierda, va a salir agua más caliente. Si la muevo hacia el otro lado, va a ser más fría, ¿ya? Tiene que ver con este uso simple e intuitivo, ¿ya? Otro principio tiene que ver con que la información sea perceptible, ¿cierto? Que el diseño en el fondo pueda comunicar de manera eficaz la información necesaria para la persona, atendiendo a todas las condiciones ambientales, ¿cierto? O también las capacidades sensoriales de la persona o del usuario, ¿ya?
Por ejemplo, que proporcione contraste suficiente en la información, ¿cierto? Que sea más esencial, que amplíe la legibilidad también de la información, que sea fácil, por ejemplo, dar instrucciones, ¿cierto? Direcciones. Por ejemplo, también que proporcione compatibilidad también con varias técnicas o dispositivos, ¿cierto? Por personas con alguna dificultad a nivel sensorial. ¿Ya? Por ejemplo, las señales del tráfico, ¿ya? Todas tienen colores, ¿cierto? Símbolos que son algunos bastante fáciles de distinguir. También que sean como los pictogramas que hablamos en algún momento, ¿cierto? Que sean fáciles de comprender, ¿cierto? A personas que quizás tengan mayores dificultades, ¿cierto? Con el lenguaje o personas que simplemente no hablen nuestro idioma, ¿cierto? Y también ahí hay un ejemplo súper concreto que son estos semáforos que han implementado en algunas comunas que tienen sonido, ¿cierto? Y hay algunos que también tienen voces, ¿ya? Entonces eso sería un ejemplo concreto respecto a que la información sea perceptible, ¿ya? Respecto del quinto principio, que tiene que ver con la tolerancia al error, significa que minimiza, ¿cierto?, los riesgos y las distintas consecuencias, digamos, adversas, ¿cierto? Finalmente, que sea un uso seguro, ¿ya? Por otra parte, tenemos el principio de que exija poco esfuerzo físico, ¿ya? Y esto apunta a que el diseño pueda ser utilizado, ¿cierto?, de manera eficaz, confortable, con un mínimo de fatiga, ¿ya? Que permita también a la persona mantener una posición corporal neutra, que utilice, ¿cierto?, de manera razonable la fuerza, ¿ya?, necesaria para poder ser utilizable, que minimice también ciertas acciones repetitivas, ¿ya? Hay un esfuerzo físico continuo, ¿ya? Aquí un ejemplo súper claro tiene que ver, por ejemplo, con las puertas, ¿ya? Que se abren y se cierran, ¿cierto? Sin necesidad de empujar o de tirar, ¿sí? Y el último principio, que tiene que ver entonces con el tamaño y espacio adecuado, ¿cierto? Tal como lo indica el concepto, ¿cierto? La idea es que se proporcione un tamaño y espacio adecuado para que sea utilizable, ¿cierto? Accesible, que pueda haber un grado de alcance adecuado, de manipulación, ¿cierto? Y que en el fondo pueda también proporcionar un espacio necesario para el uso, por ejemplo, de ayudas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, los ascensores que son accesibles, ¿ya? Los ascensores debiesen tener, ¿cierto? Un espacio más adecuado, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a llegar a la accesibilidad universal? Tenemos que recordar, ¿cierto?, que la accesibilidad universal cubría distintos ámbitos de acción. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Que tiene que ver con lo urbanístico, aspectos arquitectónicos, de transporte, de comunicación, de formación y de ocio y de cultura también, ¿sí? Y algunos aspectos claves de la accesibilidad tienen que ver con la ruta accesible y con la cadena de accesibilidad, ¿ya? La ruta accesible se refiere a una vía o un camino que está diseñado, ¿ya? Y que está construido para poder permitir un desplazamiento seguro, ¿cierto? Y cómodo de personas que presenten discapacidad o que presenten movilidad reducida, ¿ya? Esta ruta accesible debe estar libre de obstáculos y libre, ¿cierto?, de barreras arquitectónicas que puedan dificultar el paso de las personas que utilizan silla de ruedas, que utilizan bastones u otro tipo de ayudas técnicas, ¿ya? Esto implica, ¿cierto?, que las aceras, las veredas estén amplias, estén bien mantenidas, que exista también rampas de acceso en los cruces, ¿ya? Pasos peatonales seguros, ¿cierto? Y que cuenten también con la señalización adecuada para poder orientar a las personas con discapacidad en general,
por ejemplo, discapacidad visual, ¿cierto? Discapacidad auditiva. Y por otra parte, la cadena de accesibilidad se refiere a la conexión integral y continua de todos los elementos y todos los servicios que permiten a las personas con discapacidad poder desplazarse y poder acceder a los distintos espacios, a las distintas actividades, siempre de manera autónoma, ya sin dificultades. Esta cadena de accesibilidad, perdón, va a abarcar desde la planificación y también el diseño de entornos y también de edificaciones accesibles, ya hasta también medidas, ¿cierto?, de accesibilidad, ¿cierto?, en el transporte público, la disponibilidad también de servicios de asistencia personal, la adaptación de tecnologías de la información, de la comunicación y también involucrando la capacidad, la capacitación, ¿cierto?, del personal para garantizar esta atención inclusiva. Ya, en resumen, una ruta accesible, entonces, ¿cierto?, va a ser un elemento concreto de esta cadena de accesibilidad y que va a estar diseñada específicamente para poder permitir este desplazamiento accesible, ¿sí? Y a continuación vamos a ver un video. Ya. A ver. Vamos a tomar un break ahora, ya de estos minutos a las 12 retomamos, ¿ya? Para que ahí mantengan su micrófono y su cámara apagada, ¿ya? A las 12 volvemos y retomamos con todos los conceptos y todas las otras temáticas que vamos a revisar en el módulo, ¿sí?